¿Sabías que solo en el último año millones de cuentas han sido hackeadas en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok? ¿Te has puesto a pensar cuánta información personal compartes a diario? Fotos, ubicaciones, conversaciones privadas. Todo está en manos de las redes sociales. Pero lo que no sabes es que también podría estar en manos de alguien más. Piénsalo bien. ¿Qué harías si un extraño toma el control de tus perfiles de redes sociales y roba toda tu información personal? Tus fotos, mensajes privados y hasta los datos de tus amigos están en riesgo. Lo que parece una simple cuenta en redes sociales puede convertirse en la puerta de entrada a un robo de identidad, chantaje o estafas. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde te enseñamos a protegerte de los peligros invisibles que acechan en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a hablar de algo que seguramente usas todos los días y que podrías estar subestimando: tus redes sociales. Aprenderán a cómo protegerte de estos peligros que te acechan en las redes sociales. Y si crees que con solo cambiar tu contraseña es suficiente, estás equivocado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede marcar la diferencia entre ser una víctima más o estar protegido en el mundo digital. ¿Te has encontrado con esos test de personalidad que te dicen qué personaje de película eres, qué edad aparentas o qué tipo de perro serías? Son súper entretenidos, ¿verdad? Quizás hasta has hecho algunos en Facebook o Instagram, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar qué hay detrás de esos juegos? Pues déjame decirte algo importante. Esos divertidos tests que parecen inofensivos muchas veces son una trampa para recolectar información personal. Y no es poca cosa. Al participar, muchas veces le das acceso a tu perfil, tu lista de amigos, tu dirección de correo electrónico, tu cámara y hasta tu fecha de nacimiento. ¿Te imaginas lo que un hacker pudiera hacer con todos estos datos en sus manos? Desde vender tu información a terceros o utilizarla para suplantar tu identidad, enviarte correos de phishing, solicitar créditos financieros a tu nombre o incluso para hackear tus cuentas bancarias. Antes de hacer uno de esos desafíos, asegúrate de revisar bien qué permisos te están pidiendo. Si ves que solicitan acceso a tu perfil completo, a tus fotos, a tus contactos, piénsalo dos veces. ¿Realmente es necesario hacer ese test? La mayoría de las veces no vale la pena el riesgo. Si no es esencial dar acceso a tu cuenta, mejor no lo hagas. O por lo menos, no des un acceso completo. Te cuento algo que le pasó a un amigo. Él conectó su cuenta de Instagram a una aplicación que le prometía rastrear quién ingresaba a ver su perfil o lo dejaba de seguir. Al principio pareció una herramienta genial, pero poco después su cuenta empezó a enviar mensajes raros a todos sus seguidores y ni siquiera él sabía lo que estaba pasando. Este es un ejemplo perfecto de lo que puede pasar cuando conectas tus redes sociales a aplicaciones de terceros sin saber a qué le estás dando acceso. Cuando autorizas una app externa a acceder a tus cuentas de redes sociales, le das permiso para ver información valiosa, tu lista de contactos, tus publicaciones e incluso, en algunos casos, tu correo electrónico o datos personales. Aunque muchas de estas apps son legítimas, algunas están diseñadas para robar tus datos, enviarte spam o incluso tomar el control de tus cuentas. Por eso es importante que revises con regularidad qué aplicaciones están conectadas a tus redes sociales. Entra en la configuración de tu cuenta, revisa todas las apps que tienen acceso y eliminas aquellas que ya no reconozcas o que no uses. Mantener este hábito te ayudará a reducir el riesgo de que alguien acceda a tu información sin que te des cuenta. Hace poco, un suscriptor del canal me comentó algo que le sucedió recientemente en Facebook. Recibió un mensaje directo que parecía provenir de la propia plataforma, diciéndole que había un problema con su cuenta y que debería verificar su identidad. Le pedían que hicieran clic en un enlace para solucionar el problema. Afortunadamente, no cayó en la trampa. Esto es un ejemplo clásico de phishing, y como le explicamos en el video anterior de phishing, los hackers envían mensajes que parecen legítimos, imitando a plataformas conocidas, para que tú, confiando, le des acceso a tu información personal, tu contraseña, tu correo electrónico o incluso más datos sensibles.
Es muy común que estos mensajes se vean casi idénticos a los oficiales, pero si caes en ellos, los ciberdelincuentes podrían robar tu cuenta o usurpar tu identidad. Si alguna vez recibes un mensaje que te parezca sospechoso, no hagas clic en ningún enlace. Lo mejor que puedes hacer es abrir la app, ir directamente al sitio web oficial para verificar si realmente hay algún problema con tu cuenta. Es una medida sencilla, pero te puede salvar de caer en una estafa. Imagina que un día intentas acceder a tu cuenta de Facebook y descubres que no puedes. Alguien ha cambiado tu contraseña. Esto es más común de lo que crees. Los hackers accedieron a su cuenta, cambiaron todas sus credenciales y comenzaron a enviar mensajes directos a sus contactos pidiéndoles dinero con una historia falsa. Fue un caos total. También hemos realizado muchos estudios forenses en Latinoamérica, donde los delincuentes ofrecen cambios de divisas, dólares o euros por la moneda local a una tasa preferencial. Los contactos del perfil intervenido de la red social, al confiar en la amistad con la persona, podrían caer en la estafa. Esta técnica se llama suplantación de identidad o account hijacking. Los ciberdelincuentes obtienen acceso a la cuenta, la toman por completo y luego la utilizan para realizar estafas, difundir malware o incluso extorsionar a tus amigos y familiares. Una vez que tienen el control, es muy difícil recuperarla. Adicionalmente, podrían solicitarte dinero para regresártela. Si quieres mantener tus cuentas de redes sociales seguras, aquí te dejo el top 5 de acciones de seguridad que debes aplicar ya. Varias de ellas ya la hemos visto en el video de contraseñas seguras. Primero, utiliza la autenticación en 2 pasos. Esta es tu primera línea de defensa al agregar una capa extra de seguridad. Así, incluso si un hacker obtiene tu contraseña, necesitará el segundo código de verificación para entrar. Segundo, crea contraseñas fuertes y únicas. Nada de repetir contraseñas. Cada red social debe tener una contraseña única que sea difícil de adivinar. Combina letras y números y símbolos. Usa un gestor de contraseña si te cuesta recordarlas. Tercero, revisar y ajustar las configuraciones de privacidad. Asegúrate de que solo tus amigos o seguidores aprobados puedan ver tus publicaciones y tu información personal. Revísalo en la configuración de privacidad de cada cuenta. Cuarto, ser cuidadoso con los enlaces y mensajes no solicitados. No hagas clics en enlaces sospechosos que recibas por mensajes directos o correos electrónicos. Siempre verifica la fuente antes de ingresar cualquier información. Y por último, revisar y limpiar las aplicaciones conectadas a tus cuentas. Regularmente, revisa qué app tiene acceso a tus redes sociales. Si ya no las usas o no reconoces alguna de ellas, elimínala inmediatamente. Sigue estos 5 pasos y estarás mucho más protegido en tus redes sociales. No dejes que los hackers te tomen por sorpresa. Protegerte en redes sociales no tiene que ser complicado. Recuerda, la ciberseguridad no es algo que debas tomar a la ligera. Cada pequeño paso que tomes para protegerte hace una gran diferencia. Mantente alerta y revisa tus configuraciones regularmente y no dudes en ajustar tus hábitos en línea si es necesario. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuros videos sobre cómo protegerte en el mundo digital. Gracias por acompañarme en este video para una mayor seguridad en tus redes sociales. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.